el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, es un cambio trascendental que se dio a partir del 2010 con la nueva ley que hace que nosotros tomemos una real conciencia como latinoamericanos o como americanos, ¿cierto? En general, de todo el continente, eh, que cuando se dio aquella situación que algunos le llaman encuentro de razas, etcétera, cuando Colón llega a América, no descubre nada. Colón vino llega a un lugar para él desconocido, para el europeo, pero que aquí existían muchas comunidades y que lamentablemente ese mismo cruce de civilizaciones produjo tanto daño que han desaparecido muchas etnias, ¿no es cierto? Yo no soy especialista, por eso trajimos aquí, en este caso, al hermano Juan Chico, que es un especialista, es docente. Está Martín también. Sergio Rojas. Sergio, que también la está acompañando. Le van a explicar bien la fundación, cómo manejan ellos, porque eso es otra cuestión y que no me quiero meter. Solamente que sí, desde el municipio estamos reivindicando este día, conmemorando desde una perspectiva diferente y justamente acercándolos a ellos para que nos puedan informar más, para que podamos intercambiar información, para que podamos aumentar nuestra visión, nuestra cosmovisión, porque realmente necesitamos tomar conciencia de que nuestro país, en este caso en los que somos argentinos, que somos de acá, porque hay mucha gente que apuesta hacia afuera, ¿no es cierto? Lo vemos hoy desde el punto de vista de la política, sí, donde no fortalecen nuestras fronteras desde el punto de vista cultural, económico, porque no es solamente todo capitalismo, ¿no es cierto? Estamos detrás de todo este sistema capitalista, existen seres humanos, de los cuales cumplimos cada uno diferentes roles. Entonces, hoy esta conmemoración que tiene que ver con el respeto a la diversidad cultural es muy amplio, y en este caso pudimos hacer esto, ¿no es cierto? Traer a Silvia Lanche, que es una artista que va a venir a compartir con nosotros. Carlos. Bueno, yo te presento a Juan Chico. Juan Chico, que fue con lo que ya tuvimos contacto y él ha venido ya para la Feria del Libro. ¿Presentando el libro? En realidad quería empezar leyendo un poema cortito. Por favor. Primero agradecer a Ricardo y también estar en tu programa, y en el caso Sergio Rojas, que nos acompaña. Brevemente, antes del poema, me gustaría que usted nos hable 2 o 3 palabras de su vida y su trayectoria. Soy Juan Chico, pertenezco al pueblo Jom, más conocido como pueblo Toga. Bueno, Sergio también es del pueblo Jom, y bueno, en este caso con Silvia Lanche, que es del pueblo Mocoví. Nací, me crié en Napalpí, actualmente vivo en Resistencia y soy historiador. Bien. Arranco con esto. Por escuchar. Era un niño que en su sueño pintaba lo que sería su hogar. Tenía todos los colores, el azul del cielo, el verde bosque y el marrón de su tierra milenaria. Pintó el río donde su padre pescaba, la inmensa selva donde su pueblo cazaba. Pintó miles de flores y el retoño de un sinfín de árboles añosos, ya que la primavera lentamente asomaba. Ese era el sueño de aquel niño pintor que a orilla del río dormía, mientras la brisa del viento su cuna mecía. Pero en un instante bruscamente fue despertado. Hombres extraños a su pueblo llegaban, portando cruces y espadas, manchando de sangre aquel cuadro en cuyo diseño aquello no estaba. Quería arrancar en realidad con eso porque hoy, sin duda, 12 de octubre, Día de la Diversidad Cultural, sin duda es un avance por el hecho de que hasta hace unos años nosotros, creo que la mayoría como argentino, como chaqueño, como correntino, crecimos con el Día de la Raza, es decir, cada 12 de octubre, incluso nosotros los pueblos indígenas teníamos que obedecer al sistema, pintando las carabelas, y siempre nosotros éramos los derrotados, los perdedores de la historia. Entonces, más allá que hay desde el sector indígena, incluso a nivel nacional, miradas sobre la diversidad cultural, porque sin duda, antes de 1492 existía y sigue existiendo una gran diversidad cultural hasta el presente, pero es un avance. ¿Por qué es un avance? Porque con esto de la raza, científicamente está demostrado de que no hay raza, es decir, pertenecemos todos a una raza humana, y el respeto que nos merecemos todos estos grupos humanos pertenecientes a esta raza humana. Entonces, que hoy podamos estar aquí en Paso de los Libres, contar un poco el trabajo que venimos haciendo en Chaco. Un ejemplo, el Chaco a nivel nacional tiene más de 70.000 indígenas distribuidos en 177 comunidades, en 4 pueblos, Mocoy, Com, Huichí y Vilela.
y los reconocimientos de derechos que tuvimos en los últimos años, pero por un lado una apertura del Estado provincial, pero también el resultado de la lucha de los pueblos indígenas. Entonces hoy reflexionar el 12 de octubre, que también más allá de reflexionar nos tiene que interpelar, es decir, qué queremos nosotros como pueblo, como sociedad, como chaqueño, como correntino y como argentino, y más teniendo en cuenta también el tiempo histórico y político que vive nuestro país, y no solo nuestro país, sino nuestra Indoamérica, porque así como esa invasión que se dio de 12 de octubre de 1492, hoy hay neoinvasiones, es decir, la situación que vive nuestra Indoamérica hoy es preocupante, donde un grupo determinado, es decir, está trabajando fuertemente de acuerdo a sus intereses y socialmente la situación que hoy vive nuestro país y nuestra Indoamérica. Bien, el texto que leía, ¿a qué pertenece? Sí, en realidad es ¿un trabajo suyo? Un libro que se llama Lenguaje, Poesía en Idiomas Indígenas Americanas, lo escribe Liliana Alcalá del pueblo mapuche, Mario Castel del pueblo guaraní, Juan Chico del pueblo come en ese caso, y Leco Zamora, poeta huichí. Bien, o sea, hay trabajos suyos allí. Sí, hay muchos trabajos. Bueno, vamos a presentar su nombre. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Soy Sergio Rojas, del pueblo Com, provincia del Chaco, de la ciudad capital de Resistencia, vivo a 220 kilómetros más al norte de la provincia del Chaco. Bueno, yo soy profesor de lengua Com y también profesor bilingüe intercultural, ese vendría a ser y me dedico a investigar las lenguas minorizadas, como le digo yo entre comillas siempre. Y bueno, con Juan venimos trabajando hace mucho tiempo y la verdad es que, bueno, estar aquí me parece muy importante y también estoy muy agradecido de la invitación. Es la primera vez que le conozco a Ricardo, pero desde ya gracias por abrirnos la puerta de su casa y bueno, y nada, simplemente contar un poco, ¿no?, de nuestra lucha diaria, porque nosotros en la provincia del Chaco, el 14 de mayo de 1947, se sanciona por el Estado provincial una ley que es la ley 3258, más conocida como la ley del aborigen chaqueño, donde hay un punto de inflexión en términos de la educación, ¿no? Porque, bueno, ahí se crea el IDACH, que es el Instituto del Aborigen Chaqueño. Después, por ejemplo, esa ley en uno de sus apartados dice que nosotros tenemos que acceder a una educación bilingüe intercultural con nuestro idioma, ¿no? Y entonces, bueno, muchos docentes que hicieron ese camino y bueno, nosotros como jóvenes ahora estamos siguiendo ese camino, ¿no? Entonces, de defender esas lenguas, ¿para qué? Para que no se pierdan, para que no se extingan. Justamente hace poco Naciones Unidas ha emitido un comunicado donde alertando, ¿no?, de esta posibilidad cierta de que las lenguas minorizadas, si no hay políticas de estados reales, van a desaparecer, ¿no?, o etnias o tanto grupos lingüísticos minorizados. En este caso... La lengua en sus variantes. No, la lengua en sí puede llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque en términos de la lingüística se conoce, hay un término que se llama fagocitación. Es como que el castellano, básicamente, literalmente, es como se traga la lengua indígena pop, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos, porque la lingüística dice que no hay una lengua más importante que otra, ¿no? Pero a veces, entonces, si eso pasa, que no hay una lengua más importante que otra, pero entonces, ¿por qué se pierde la lengua? Entonces ahí hay un problema político, ¿no? Entonces, nosotros no queremos que se pierdan, ¿no?, las lenguas, porque todo idioma cumple una determinada función y un determinado rol en un contexto determinado y sirve en un contexto determinado para un determinado pueblo o nación, ¿no?, en este caso. Y bueno, nosotros con la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Filosofía y Letras, hay un grupo de colegas míos que, bueno, hacemos la investigación sobre lo que tiene que ver con neologismos, ¿no? Neo significa nuevo y logismo, palabras, por ejemplo, no sé cómo denominar micrófono, cómo denominar computadora, o bueno, todas estas cosas, ¿no?, del advenimiento justamente de la gran industrialización, la globalización, la modernización, y nuestros pueblos indígenas no están ajenos a eso, ¿no?, porque vivimos en este planeta. Y los dos que son dos estudiosos, Corrientes, nuestra provincia, comparativamente con el Chaco,
¿Cómo está nuestra provincia de Corrientes? ¿Lo pueden determinar o...? Sí, hablando desde una mirada indígena, Sí. nosotros decimos siempre, yo recuerdo una reunión a principio de año que se tenía que hacer un encuentro de escultores del NEA, y la anécdota quedó en la provincia de Chaco porque el representante correntino, él decía que ellos no iban a participar porque no tenían indígenas en la provincia de Corrientes. Entonces alguien de Chaco le sugirió que aquí hay más de 5 comunidades reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero creo que eso tiene una razón política, es decir, lo que mencioné al principio, fuimos formados en negar al otro, esto de las razas, es decir, yo me considero, pertenezco a una raza superior o una clase social diferente a determinado grupo, entonces siempre esa insistencia de negar, por eso decimos siempre que el rol de la escuela fue clave en el proceso de invisibilización y la negación de la identidad de los pueblos, y en el caso, ahí recién hablaba Sergio de la fagocitación, es decir, un ejemplo el guaraní, yo siempre cuento mi experiencia, mi abuelo hablaba guaraní, entonces cuando yo le preguntaba a mi abuelo cómo él hablaba con castellano y guaraní, me decía uno, por el contacto, es decir, y él te explicaba la diferencia entre el guaraní que hablaba el correntino, el paraguayo y un buiá. Entonces él decía, y yo le preguntaba por qué hablaba tantos idiomas, es decir, esto del comunicarse, del cara a cara, decía ahora eso fue reemplazado por el teléfono, nosotros tenemos un tiempito, lo primero que hacemos, tomamos nuestro teléfono, nos acercamos al que está lejos y le alejamos al que está cerca. Entonces, en esos términos, de hecho, incluso en nuestra región, cuando se habla del guaraní, por eso alguien dijo una vez que eso no vamos a afirmar porque no está probado, pero alguien dijo una vez que Sarmiento inventó esto del guarango, en esta teoría de civilización y barbarie, decía, donde empieza el idioma guaraní, termina la civilización, es decir, esa es la frontera. Entonces hoy si nosotros decimos, por ejemplo en Chaco, dice no seas guarango, ¿qué estamos diciendo con esas palabras, con esos términos? Y a nivel nacional, un ejemplo, somos 38 pueblos indígenas, se habla de más de 18 idiomas, aparte del idioma castellano, que es nuestro idioma oficial en el país, pero como que siempre corriente en este teatro nacional, como que hay una gran resistencia sobre la cuestión indígena. Por eso decía Galeano también, a veces como que somos solidarios o nos gusta el idioma, pero no nos gusta la persona como sujeto. Entonces, eso es lo que planteábamos al principio, es decir, todos los pueblos pertenecemos a una sola raza, que es la raza humana, y todos los grupos humanos merecen el respeto, primero por su condición humana y después las cuestiones culturales o étnicas. Profesor. Justamente ayer se terminó la segunda edición de Expolenguas en la provincia del Chaco. La provincia del Chaco tiene una característica muy particular porque convergen cerca de, algunos dicen 30, otros dicen un poco más, poco menos, idiomas. Hay 4 idiomas nativos que serían Com, Mojoit, Wichi, Vilela y los inmigrantes. Italiano, francés, inglés, polaco, todo lo que tenga que ver con las lenguas indoeuropeas, ¿no? Y según las zonas, misiones. Y según la zona, exactamente. En este sentido, creo que esta cuestión, ¿no?, de categorizar, porque yo siempre hablo en términos lingüísticos, ¿no?, cuando se estandariza una lengua. Si nosotros vemos la Constitución de 1853 que dice, en lo que respecta a cuestiones indígenas, ¿no?, tratar en forma pacífica al indio y promover a que se conviertan al catolicismo. O sea, ni siquiera se nos consideraban como sujetos de derecho. Esa cuestión, cuando el Estado dice tratar en forma pacífica al indio y promover a que se conviertan al catolicismo, o sea, el Estado tenía un objetivo, castellanizar y que nosotros éramos católicos, pero esa estandarización de la lengua no fue pacífica. El que no hablaba esto, ¿no?, de la cuestión, lo que decía Juan, si tú no hablabas castellano, te cortaban la cabeza. Entonces también todas estas cosas hay que decirlo, ¿no?, porque mucho tiempo se ha invisibilizado a los pueblos indígenas. Yo tuve la suerte de poder estar en Europa, porque también alguito canto, ¿viste? Entonces,
estuve en Francia y... Hace lo humilde. Tenemos los cantores, entonces vamos a seguir el espectáculo esta noche. Entonces, vamos a atenderle una hora más. No, pero era un tapado porque no estaba previsto, digamos. Me parece que el Gustito venía con los libre y bienvenido sea. Gracias. Así que esta noche quizás extendamos. Sí, Disculpame que te interrumpa, pero una cosa que yo aprendí, digamos, uno con respecto al idioma, uno piensa, actúa, siente en el idioma. Porque vos, como decías recién, no podés decir micrófono, no podés decir computadora. También la forma de decir lluvia, es decir, uno cuando uno quiere escribir una carta a alguien o escribir un texto a alguien, lo escribe en su idioma porque cada palabra tiene una concepción. O sea, uno tiene una visión también. Una visión del mundo. Una Formas de ver. cosmovisión. Formas de ver el mundo. Claro, pero cada lengua tiene su... Bueno, exactamente. Por ejemplo, no sé, el castellano español dice, cuando ustedes hablan de cuando desciende la temperatura, ustedes dicen desciende, baja la temperatura. Para nosotros, la lógica nuestra es ensancha la temperatura. ¿Me explico? Claro. Entonces esa es la forma o la manera de ver el mundo totalmente distinto. Entonces nosotros, cuando somos profesores, por ejemplo, ayer en una conferencia yo decía, a veces cuando nosotros dictamos una determinada lengua, pensamos que todo el mundo piensa de la misma manera, o todas las lenguas funcionan de la misma manera, porque esa es la discusión, porque la discusión es que, a ver, en términos lingüísticos, como si viene un lingüista, si yo quiero sistematizar la lengua com, no, verbo, adjetivo, no, pará, porque vamos a discutir primero desde la raíz, ¿qué son las lenguas flexivas y aglutinantes? ¿Me explico? Conceptualmente vamos a discutir qué quiere decir eso, qué son las lenguas aglutinantes y qué son las flexivas, ¿no? Entonces, cuando uno es bilingüe, tiene capacidades lingüísticas ¿para qué? Para transmitir ese conocimiento, ya sea en primera, segunda o tercera lengua, ¿no? Entonces esa es la importancia también de que una persona es bilingüe, ¿no? O trilingüe. Yo, por ejemplo, estoy estudiando francés, porque creo que, si Dios quiere, el año que viene voy a estar en el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y el idioma oficial en esas entidades, vamos a decir, entidades prestigiosas, obviamente, y hay que hablar francés, ¿no? Así que inglés también, obviamente, pero... ¿Cuántos idiomas habla, profesor? Yo, en principio, 2 y un poquito francés. No me animo a decir que hablo francés, porque yo parle un tipo francés. Pero sí, en principio sí, estudiando francés y bueno, inglés también. Y yo creo que hay mucho estereotipo, ¿no? En la sociedad argentina. Y bueno, decirles que nosotros somos seres humanos, ¿no? Igual como todos ustedes, respiramos, sufrimos, lloramos, nos enamoramos, cantamos. Y bueno, yo quiero dejar una canción de mi pueblo, porque en esto, ¿no?, del advenimiento de de 1492 pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y básicamente pasaron cosas muy tristes, ¿no? Y me viene a la mente una canción que fines de 1900, en la zona de Pampa del Indio, a la vera del río Bermejo, vino una gran peste, en donde esa peste, nosotros decimos oraló, que sería la fiebre amarilla. Los pueblos indígenas de los COM de allí no tenían defensas, o sea, el sistema inmune no estaba... Enfermedades importadas o exactamente. Entonces, el autor de esta canción dice: que la peste termine temprano para que mis padres puedan pescar. Entonces, dejo esta canción y bueno. Traigo feliz el alma porque oí a un niño cantar ayer tarde a la costa del río. Un tobita entonó una canción y al mirarle sus ojitos reían porque ellos traviesos son. Y así cantaba el niño Toba, en su lengua te hablo y Señor. Oye Dios, escucha mi canto,
con el viento te hago llegar. Etara lo nexo no gotole